Que la bendición de Dios sea con cada uno de los que estamos conectados y de los que no están conectados, que en el pasado han estado con nosotros. Especialmente a nuestros amigos que no conocemos, porque no podemos verles, pero sé que algunos están conectados. Dios bendiga nuevamente, como dije al principio. Dios bendiga grandemente a ellos y a sus familias y nos guarde de todo peligro, de todo mal. Esta mañana quiero compartir con ustedes un tema cuyo título es Tribulación y oración. Tribulación y oración. Abran sus Biblias en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia del Señor en Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8 hasta el versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8 hasta el versículo 11. Si usted tiene esa lectura, pues acompáñeme. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sea dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Si el tema o el título es Tribulación y oración, ya tenemos una idea por dónde vamos. Siempre a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia. No queremos inventar, o como dijera Pablo, no penses más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. La revelación de Dios se encuentra en este sagrado libro llamado Biblia, que quiere decir conjunto de libros. Es una revelación de Dios para la humanidad. Tribulación. Tribulación es aflicción, es angustia, es sufrimiento. ¿Cuántos no estamos sufriendo de alguna manera? Claro que sí. En el pasado, en los primeros siglos, la iglesia fue perseguida y sufrieron grandemente los hermanos. Pero hoy es el mundo entero, todas las naciones sobre este planeta terráqueo están en tensión o estamos en tensión, no solo la iglesia, pero están más en tensión los que no son cristianos, los que no se han convertido a Cristo. A mí me llaman muchas personas queriendo buscar a Dios, y qué bueno que estén pensando en buscar a Dios, porque en estos momentos nosotros como la iglesia del Señor, como humanos, tenemos
un poco de pánico. No quizás como usted, que no conoce a Cristo. Y tomamos las precauciones. Pero tenemos a quien acudir a través de la oración. Tenemos en quien confiar, que es en Dios, no en el hombre. Por ende, nos sentimos más confiados, más serenos que usted, que no sirve a Dios o que cree en Dios a su manera, como sus antepasados le enseñaron, bien intencionados. Pero usted, al ser adulto, al tener sentido común, es su responsabilidad buscar a Dios a través de la Biblia, a través de alguna orientación con la misma Biblia, de alguien que pueda ayudar. Y de esa forma, conectar o estar en comunión con Dios. Venga cualquier adversidad, usted acudirá con certeza a Dios a través de la oración. Oración es petición, es súplica, es ruego, conforme al léxico griego español. Eso es. Y esas son las armas que tiene el pueblo de Dios, la oración. Y no solamente tenemos que orar cuando se dan estas situaciones como la que tenemos. Nosotros o el cristiano verdadero es un soldado espiritualmente que está continuamente doblando rodillas en todo momento, no solamente cuando truena y caen rayos. Usted se acuerda de Dios, no. El cristiano verdadero está en guardia todo el tiempo. Truene, llueve, tiemble, usted ora. Y no tiembla ni llueve, usted ora. Porque eso, así nos enseña la palabra de Dios, que debemos de ser los verdaderos cristianos y estar sumisos a su palabra. Necesitamos orar en todo tiempo. Muchos oran continuamente o ayunan solo cuando tienen problemas. No es así el cristianismo. No es así. Los que han sufrido de veras no suelen hablar mucho de ello. Es así. Es como aquellos que tienen necesidad. Yo lo he podido ver en el transcurso de los años. A veces hay hermanos que tienen necesidad y les da pena. No quieren manifestar la necesidad. Pero no debemos de ser así tampoco. Había una familia, me contaba un hermano predicador, que pasaba grandes necesidades, pero que no manifestaba la iglesia. Al enterarse ellos, enviaban hermanas, disimuladamente abrían la refrigeradora a buscar agua y todo. Y así se enteraban que aquel refrigerador estaba vacía. Se la llenaban. Ellos nunca pedían. Pero tampoco debemos de ser así. Eso pasa, que el que sufre muchas veces no lo manifiesta. Pero sí, primero necesitamos manifestarlo a Dios y a los hermanos. El rey Jorge V de Inglaterra tenía como reglas: si tengo que sufrir, deja que me retire a la soledad en silencio como un animal bien educado. Decía Pablo que el hombre natural o el hombre animal no percibe las cosas espirituales. Pablo y sus colaboradores fueron atribulados
en Asia. Vamos a leer nuevamente los versículos que leí. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 8, hasta el verso 11. Pero vamos a tratar de explicarlo con el contexto y algunos enfoques. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Alguna vez usted ha perdido la esperanza de conservar la vida? Yo sí. En 2 ocasiones que yo sepa. En 2 ocasiones. Algunos de ustedes saben, pero no quiero hablar al respecto. No quiero gloriarme en mí mismo, pero sí puedo decir que Dios es grande y que en esos momentos donde me encontré frente a frente con la muerte y que pensé no sobrevivir, Dios me libró, Dios me guardó y me tiene de pie aquí, no porque yo sea alguien, sino porque Dios es grande y poderoso. Yo he podido ver en estos 66 años de vida, ya casi 67, la mano de Dios en mi vida. Y yo doy testimonio y espero no apartarme, sino que sea la muerte, cuando Dios me la envíe, que me separe de este planeta. Pero siempre estaré en plena lucha, tratando de agradar a Dios. El apóstol Pablo con sus colaboradores dice en el versículo 8 que pasaron una gran tribulación y estuvieron a punto de perder la vida y también las esperanzas. El versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Sí, es bien, es bueno prepararse intelectualmente y tener dinero, pero también hay un peligro si no se tiene cuidado, que por lo intelectual o a través de lo intelectual usted conoce a personas intelectuales. A través del dinero, el dinero le da poder. Es usted una persona influyente. Hay peligro que si usted no está bien con el Señor, no está firme, se puede apartar del camino del Señor. Y todos esos cuidados hay que tenerlos. Pero en el caso de Pablo y sus colaboradores, sabemos quién era el apóstol Pablo. Era un hombre quien se enfrentó con su rudeza, siendo un hombre ordinario, hablando en términos de fe, como él perseguía la iglesia. Era un hombre intelectual, había sido instruido a los pies del doctor Gamaliel. Era un hombre celoso en la fe a su manera, era un hombre creyente en Dios a su manera, pero no estaba bien. Todos sabemos ese encuentro que tiene en un viaje de Jerusalén a Damasco de 250 kilómetros. Cristo había muerto. Él persigue a los cristianos. Y bueno, la historia ya la sabe. Si no, búsquela en el libro de los Hechos. Ahí encontrará acerca de Saulo de Tarso, cómo él sufrió. Y antes de sufrir, hizo sufrir a muchos. Ahora acá lo vemos sufriendo en esta tribulación que tuvo con sus compañeros de milicia, que algunos
aquí no son mencionados, pero en otras cartas son mencionados como Timoteo, como Epafrodito, como, bueno, muchos. Ahora, no entra en detalle en estos versículos, no entra en detalle con quiénes, cómo fue que pasaron esa gran tribulación en Asia. Porque si vemos Hechos capítulo 19, versículo 23 al 41, que usted lo puede ver, ahí especifica el problema que tuvo en Éfeso con Demetrio, el caldelero, el que hacía templecillos o imágenes de la diosa Diana y de muchas imágenes más. Ahí hubieron grandes problemas, pero lo especifica. Los hermanos, él quería salir a presentar defensa apologética, que es defensa del evangelio. Pero los hermanos no lo dejaron, lo mantuvieron oculto. Pero otros creyentes, como Jasón y otros más, fueron maltratados. Eso lo especifica. Usted lo puede leer en la cita que ya le di. No tenemos información sobre los versos que hemos leído. Solamente en Dios debemos confiar. Otra vez, ellos perdieron la esperanza, las fuerzas. O sea, estaban prácticamente rendidos frente a las circunstancias, frente a las adversidades. Quizás porque confiaron en ellos mismos en esta ocasión. Nosotros no debemos confiar en nosotros mismos, ni tampoco confiar en el hombre, sino solamente en Dios. Veamos lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 5 y verso 7. Jeremías 17, verso 5 y verso 7. En la versión Dios habla hoy. El Señor dice: maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Dice que es maldito el que confía en el hombre. Si bien es cierto, tenemos amigos. A veces nos fallan y tenemos cierta confianza en algunos. Pero la confianza plena que debemos tener es en Dios. Ese nunca nos fallará. Decía un hipnólogo: he llegado a comprender que en esta vida no hay amigos como aquel que está en el cielo. Amigo no es el que busca tu dinero, tampoco aquel que te desprecia luego. Solamente Dios es el único que no nos fallará. Por ende, no podemos confiar en el hombre, sino solamente en Dios. Solamente Dios nos puede librar de la muerte. Diría yo de las dos muertes. De la muerte literal, la que menciona el escritor a los Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres, dice, que mueran una sola vez y después el juicio. Esa es la muerte física. La otra muerte es la condenación eterna. De ambas nos libra Dios. Pero la muerte física, tenemos todo que pasar por ella. Y mientras caminamos por el corredor de la vida, la muerte nos rodeará. Y con ella dormiremos. Y con ella nos levantaremos y caminaremos. Porque tenemos que morir físicamente, literalmente. Solamente Dios, o solamente en Dios podemos confiar. Y Dios es el único que nos libra de la muerte. Segunda de Corintios, volvemos a Segunda de Corintios,
capítulo 1, versículo 10, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. No solamente en esa ocasión en Asia, Pablo y sus colaboradores estuvieron en peligro de morir, sino en otras ocasiones más. Pero Dios los libró. Yo igual puedo decir, Dios me ha librado hasta hoy de la muerte. Y doy testimonio, porque la he visto frente a frente. Ver un hombre armado hasta los dientes que le diga, matarte vengo. Y usted sin ninguna aguja en sus manos. Solamente. ¿Y qué es lo más grande? La confianza en Dios. Que si no era o si no es el momento, seguiremos aquí, todavía en esta tierra. Solo por el favor de Dios. El profeta Isaías dijo al rey Ezequías, todos recuerdan, usted puede leer en su casa como estamos aislados, en cuarentena, yo no sé, hermano, hasta cuándo. Pero mire, aprovechemos de estudiar la palabra del Señor. Así que tómelo como una tarea. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1 al verso 7. Segunda de Reyes 20, capítulo 20, verso 1 al verso 7. El profeta Isaías dijo al rey Ezequías, dice Jehová así, ordena tu casa porque vas a morir. Ordena tu casa porque vas a morir. Mi estimado hermano y amigo, yo quiero preguntarle, ¿tiene usted ordenada su casa? Y cuando dice ordena tu casa, o si tiene usted ordenada su casa, no se refería ni me refiero a que usted tiene las ventanas bien limpias, que no es malo. Los marcos de la ventana, todos los rincones bien limpios, las camas bien todo ordenadito. No se refiere a eso. Ordenar su casa es estar a cuentas con Dios. Es estar a cuentas con Dios. En otras palabras, le dijo el profeta, ratifica, mira si estás a cuentas con Dios o ponte a cuentas con Dios porque vas a morir, así dice Jehová. ¿Cómo se sentiría usted que la muerte se le presente y le diga, por ti vengo? Y usted no está a cuentas con Dios. Usted no se ha arrepentido de sus pecados. Usted no se ha bautizado en inmersión para el perdón de los pecados. Usted no ha recibido el don del Espíritu Santo, Hechos 2:38. Entonces la muerte toca a su puerta y le diga, por ti vengo. Usted no está preparado. Usted no ha ordenado su casa. Pero ya tiene 80, 90 años, pero usted no la ha ordenado. Hay muchas personas que me han preguntado, mire hermano, ¿por qué las personas buenas mueren a temprana edad? ¿Y por qué los que son malos, rete que malos, siguen viviendo? Hay un propósito, según la palabra de Dios. A esta persona que es mala, rete que mala, Dios le da más tiempo, dándole oportunidad para que ratifique, para que haga un resumen de su vida, para que piense en Dios y llegue al conocimiento de la verdad, como dice Pedro, y venga a los pies de Cristo a entregar su vida. Yo he visto muchas personas, he conocido muchos hermanos de 88 años, de 90 años, que a esa edad se convirtieron a Cristo. Y hacen un resumen de su vida y dicen, ¿cómo desperdicié mi tiempo? Viviendo una vida miserable. Ahora lo que he entregado a Cristo es el bagazo
así como la caña cuando sacan ese líquido que es el bagazo. Esto le estoy entregando a Dios, los mejores años de mi vida. En la juventud que hubiese servido a Dios, no lo hice. La ignorancia me hundió en el pecado. Hice la voluntad de los hombres. Confié en los hombres, no en Dios. Pero gracias a Dios han concluido que los pocos años más que me dé Dios de vida, los serviré a Dios, los dedicaré a Dios. Y yo le he pedido perdón a Dios y Él me ha perdonado. Pero varios que se han convertido a Cristo a esa edad lamentan. Pero gracias a Dios que aún en esas circunstancias con muchos años se han convertido a Cristo, y eso es lo más grande. No espere usted llegar a 80 años para buscar a Dios. Búsquelo hoy. Hoy, no mañana. El mañana no existe para nadie, porque puede ser que entre unos cuantos minutos la muerte venga y nos arrebate la vida y pasemos a la otra dimensión, a la cual tienen mucho pasar, temen mucho, tienen miedo mucho pasar, porque hay algo incierto en ellos, porque no tienen a Dios en sus vidas. Y esta situación que estamos viviendo, mi querida amiga, amigo, es de parte de Dios, es un azote de Dios, lo he estado diciendo a través de los sermones anteriores, para que muchos seres humanos reflexionen y le busquen, porque no hay otro Dios tan grande como el que la Biblia nos enseña. Él hizo los cielos y la tierra, todo lo visible y lo invisible. Tenemos un Dios grande y poderoso, al cual vale la pena servir. Pablo pide las oraciones de los corintios. Volvemos a la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Es bonito y nosotros lo hacemos y tenemos que hacerlo quizás más frecuentemente, de orar los unos por los otros. Y de vez en cuando muchas personas nos piden, mire, ore por mi prima, por mi primo, porque está agonizando. Yo digo, está bien, pero mi oración primordial es para que Dios le dé oportunidad, si no es salva o salvo, le dé oportunidad de unos días más de vida para que se entregue a Dios. Pero no hay duda que muchos, al ser sanados y aún sabiendo que Dios les ha sanado, se olvidarán. Como dicen por ahí varios, que a la hora de los tiros no haya a dónde meterse uno. Pero pasaron los tiros, se olvidó que hubieron disparos. No quiero pensar que muchos se van a convertir a Cristo debido a la situación que estamos viviendo. Y que después, cuando venga una vacuna y todo pase, usted se olvide de Cristo y usted vuelve otra vez a las andadas. Solamente cuando tenía la soga en el cuello y ya nada más la punta de los zapatos, ya casi usted quedaba en el aire. Sí, Señor. Pero cuando volvió otra vez y puso los zapatos en la superficie, se olvidó de que Dios lo libró de tan grande muerte como libró al apóstol Pablo y sus colaboradores, pero ellos no se olvidaron. Estos hombres siguieron adelante sirviendo a ese Dios
que hizo los cielos y la tierra. El peligro de la prosperidad es que produce una falsa independencia al ser humano. Nos hace creer que podemos pilotear la vida solos y que con nuestra influencia, nuestro poder económico, intelectual, podemos nosotros hacer lo que querramos. Equivocados, error. ¿Cuántos esta situación los ha hecho reflexionar? Es que este virus y es el azote de Dios, y como Dios es un Dios sin racismo, Dios, para Él todos los seres humanos somos iguales, pues ese azote ha sido enviado para los intelectuales, para los que tienen mucho dinero, para los que no tienen dinero, para toda la humanidad. Ese Dios a quien servimos, es un Dios justo, es un Dios equitativo. Todo es así, es equitativo. Sea quien sea usted, si ese virus, si Dios no lo libra de ese virus, a usted va a venir y la muerte vendrá tras usted. Y nadie quiere morir cuando hablamos de la muerte. Y máxime en esta situación, morir aislado, donde sus hijos, donde su esposa, su familia, no puede estar a su lado, sobándole la frente, si es que tiene cabellos todavía, sobándole los últimos cabellos, tomándole de la mano y sobándole la mano, y usted ya que se va y que se queda. Pero usted, qué bonito sería partir de esta vida con nuestros seres queridos a nuestro entorno e irnos con la esperanza de la vida eterna. Decir, como dijo Pablo en la segunda carta a Timoteo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, que el justo juez me dará, no solo a mí, sino a todos los que temen su nombre. Entonces, morir en estas circunstancias actuales por este virus es algo triste. Es algo triste en esas condiciones, pero ¿sabe cuál es la tristeza más grande para un ser humano que muere en esas condiciones? Es que muera sin Cristo y en esas condiciones. Si morimos por este virus, morimos con Cristo. Y aunque nuestros seres no pueden estar en nuestro entorno, pero Cristo estará con nosotros, como lo dijera Pablo en su primera defensa, cuando fue capturado y acusado y llevado, así como Jesucristo, a un remedio de juicio. En el momento de la defensa, al reo se le permitía defenderse. En el momento que Pablo tiene que defenderse ante sus acusadores, ante las autoridades, no estaba un solo hermano a su lado. Y él dice, mi primera defensa, ninguno de vosotros estuvo a mi lado. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Eso es lo más grande, hermanos. Y lo más confortable, que aunque usted no tenga el apoyo de nadie, pero sí lo tiene de Dios, usted vencerá. Y usted será confortada, confortado. Y esa es la esperanza que usted debe buscar, debe tener, debe adquirir gratuitamente. Para ser salvo, no necesita usted estudiar toda la Biblia. No necesita memorizar todo el Nuevo Testamento. Muchas personas me han dicho y se han convertido gracias al Señor. Mire, yo no sé leer. Mire, yo sé leer, pero tengo una memoria que no retengo nada. Digo, bueno, ya somos dos. Ya somos dos, pero la palabra de Dios no está diciendo que usted tiene que memorizar y retener toda la Biblia. Lo que la Biblia dice es que usted, que yo, cada uno, debemos obedecer, ser fiel hasta la muerte. Y eso
el intelectual como el que no sabe leer, ambos pueden hacerlo. Podemos hacerlo. Es accesible. Así que no hay excusa ninguna para usted para no buscar y entregar su vida a Dios. Por cada oración que se elevan a Dios en los días de prosperidad, por cada oración que se eleva a Dios en los días de prosperidad, se elevan 10,000 oraciones en el tiempo de adversidad. ¿Usted no cree que hasta los ateos hoy, muchos, están orando o pensando creer en Dios? Pero es necesario, perdóneme la expresión, que recibamos esos trancazos de parte de Dios. Es que los seres humanos somos duros. Por eso Pablo dice que el hombre animal o natural, animal, no percibe las cosas que son del espíritu. Porque se deben entender o discernir espiritualmente, en conexión con el Espíritu de Dios y la palabra para entenderlo y así poder compartirlo. Esto fue lo que enseñó Pablo a los corintios. Ya esto en la primera carta. Vimos la segunda carta. Hoy vamos a la primera carta que escribe Pablo a los corintios. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo afirma que en Dios hay cosas profundas e íntimas en él que solo sabe su espíritu. Y su espíritu es la única persona que nos puede guiar a un conocimiento realmente íntimo con Dios. 1 Corintios 2:10. Su espíritu sabe lo íntimo suyo. Mi espíritu sabe lo íntimo mío. El Espíritu de Dios conoce lo íntimo y lo profundo de Dios también. El ser humano a menudo necesita un tiempo de adversidad para comprender cuánto necesitamos a Dios. Es como en el matrimonio. En el matrimonio, si todo, mire, es miel, miel y miel y miel, dicen por ahí mucha miel en paladar. A veces es necesario que un zapato esté atravesado ahí en el pasillo y su esposa no lo ve y se tropieza y estuvo a punto de caerse. Y viene y le dice, pero mire usted o mira tú, mira mi amor, mira mi Jane, mi papi, como le diga, mira, tiene más cuidado, me iba a caer y mira, con la frente iba a dar en la escalera o en la puerta, porque no era todo mielita, sí, pero está algo encendido, está enojada o enojado. Entonces, de vez en cuando esas cosillas son necesarias, pero que no se prolonguen. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese sería otro tema sobre el matrimonio. Y a muchos les gusta. Tal vez en el futuro se los puedo compartir, ya lo he hecho en el pasado, o usted lo pueda compartir, porque lo necesitamos. Para los que estamos casados, los que están a punto de casarse, para los divorciados, para todo el mundo. Bueno, sigamos, hermanos. El grito gozoso del salmista, lo voy a leer de nuevo. El ser humano a menudo necesita un tiempo de adversidad para comprender cuánto necesitamos a Dios. El grito gozoso del salmista era este: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Salmos capítulo 16, perdón, Salmos capítulo 116, versículo 8. Qué bueno
Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Solamente Dios es el único que nos guarda, que nos puede guardar. Pablo pide las oraciones de los cristianos de Roma. En Romanos capítulo 15, verso 30 al verso 31. Romanos 15, 30 al 31. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Mire, Pablo, siendo un gran hombre de fe, él pide las oraciones de toda la hermandad, que oren por él a Dios. ¿Para qué? Para que le dé fuerzas, para que tenga esos ánimos de combatir al diablo, llevando el evangelio de Cristo a todas aquellas almas sedientas, también a los falsos maestros que había en el tiempo del apóstol Pablo, los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero no de corazón, sino para fastidiar, para desestabilizar el evangelio de Cristo. A estos Pablo combate. El gnosticismo surge más tarde también. Así que no era solo de predicar el evangelio a los inconversos, sino era de hacer apologética, de presentar defensa ante los falsos maestros. Era un trabajo arduo para el apóstol Pablo. Él era un hombre de fe, un hombre muy sabio en las escrituras y en las revelaciones de Dios. Sin embargo, pide a la hermandad que oren por él. Nosotros de igual manera necesitamos orar continuamente de todo corazón, en cuerpo, alma y espíritu, doblar nuestra rodilla y pedirle a Dios que nos guarde de las acechanzas del diablo, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y al que encuentra medio adormitado le da un solo, hermano, y lo deja tirado en el piso. Y levantarse ya no es fácil, pero puede hacerlo si quiere. Una de las cosas más preciosas de la carta del apóstol Pablo es la manera que tiene de pedir las oraciones de sus amigos a los tesalonicenses. En la primera carta, capítulo 5, verso 25, les dice: hermanos, orad por nosotros. No es egoísta el apóstol Pablo. No les pide, oren por mí, no. Orad por nosotros, porque no era él solo. Habían colaboradores de él, que eran sus hermanos, que eran compañeros de combate en el frente espiritual, combatiendo frente al diablo, el cual no quería que la palabra corriera, que la palabra llegara y liberara de la esclavitud del pecado a todas aquellas almas sedientas de la palabra de Dios. Lo han habido en todos los siglos. Hoy tenemos esas mismas personas, o esa misma clase de personas sedientas de la palabra de Dios. A veces van al lugar equivocado, que lo que encuentran más que todo es hablando de dinero y de dar dinero, y entre más dinero da usted, más cerca está de Dios. Mentira del diablo. Son mentiras. Necesitamos hablar del evangelio de Cristo y creer en su palabra. Evangelios son buenas nuevas. Y en síntesis, evangelio es muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Ahí estaban todos los miles de mensajes que se predican o que se puedan predicar. Predicamos a un Cristo que murió, pero que no se quedó en la sepultura, sino que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que ascendió al cielo
y se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder desde ahí como nuestro abogado por toda la iglesia que está en la tierra. ¿Y estará la iglesia en la tierra? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el Padre, o llegue el momento que el Padre ha establecido, que envíe a su Hijo a traer a ese reino, a esa iglesia? Y entre lo que dice Pedro en su segunda carta, que los cielos y la tierra van a ser carbonizados. Y yo diría, lo dice la palabra de Dios, todos aquellos que no se han convertido a Cristo serán quemados 2 veces. Una acá, sus cuerpos, y en la eternidad, en ese fuego que dice Marco, anuncia Marco, capítulo 9, verso 44, donde dice que el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Estará por toda una eternidad, por los siglos de los siglos, bajo condenación eterna. ¿Usted quiere ese tipo de vida? Si usted está paniqueado con este virus, no le hace pensar, usted que no se ha convertido a Cristo, que si muere por otra circunstancia, no pensemos en el virus, porque la muerte no viene o no vendrá solo por el virus, sino de otra forma. Muerte es muerte. Y será triste morir sin Cristo. La última cita. Después vendrá la invitación. La última cita que tenemos es en la segunda carta. De igual manera, les pide sus oraciones. Volvemos a Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1. Segunda de Tesalonicenses 3, 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Es una oración específica para que la palabra de Dios corra. En otras palabras, para que nosotros hablemos con denuedo, sin quitarle ni ponerle, sino conforme a la revelación de Dios. Oren por eso. Es lo que está diciendo, es lo que está pidiendo Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y ha pedido a los corintios, ya ha suplicado a los hermanos de Roma que oren por él. Nosotros lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo, pidiendo a la hermandad que oremos los unos por los otros. También si nuestros amigos nos piden que oremos para que ellos sean salvos, lo haremos con gusto, pero tienen que tomar la iniciativa ellos, usted, porque hay lo que conocemos que como punto de partida según la Biblia inicia en el jardín del Edén con Eva y Adán. Dios les dijo que podían comer de todo árbol, menos de cierto árbol no podían comer. Y el día que lo hicieran, morirían espiritualmente. Ellos tenían lo que se conoce o conocemos como libre albedrío. Usted lo tiene. Dios le ama, Dios le llama, pero esa decisión tiene que ser muy personal. Nadie puede a usted forzarle a que se convierta a Cristo, porque entonces usted no se está convirtiendo a Dios conforme a la Biblia, sino conforme a los hombres. Y usted va a satisfacer a la persona que le empujó, que le convenció con sus palabras, no con el mensaje de Dios. Usted lo va a hacer por satisfacer a esa persona o a esas personas. Usted no está haciendo uso de su libre albedrío. Dios le ama, Dios le llama. Mire, le voy a leer como última cita lo que Dios
quiere para usted. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Esta es la voluntad de Dios, como última cita. El cual quiere, o sea, Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios le ama, Dios quiere que venga a sus pies. Se preguntará, pero en la situación que estamos viviendo, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Ayer le decía a una persona que hablábamos por teléfono, yo puedo bautizarte si tú quieres, cuando tú quieras. Me pongo mi máscara, tú te pones tu máscara y vamos, el bautisterio en el edificio está listo. No podemos ir más de 10 personas. Si gustas, vamos solo los dos. O alguien más que nos acompañe y yo te bautizo para el perdón de tus pecados. Quedó de avisarme. Usted quiere hacer lo mismo. Usted puede bautizarse hoy mismo, mañana, cuando usted quiera, porque usted, vuelvo otra vez, va a hacer uso de su libre albedrío. Dios es el único a través de su palabra que debe convencerle, no yo con mis propias palabras. Yo soy un servidor de Dios, un ministro de Dios. Mi deber, con gusto, con amor, es poderle servir, poderle atender. Cuando usted quiera, yo le puedo bautizar para el perdón de los pecados. Es simple, es sencillo. ¿Usted tiene fe? Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe le guía al arrepentimiento. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Estoy hablando con Biblia. Usted tiene que confesar que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Hechos, capítulo 8, versos 37 en adelante. Encontramos el pasaje del eunuco y el etíope. Cuando Felipe le ha explicado esa profecía de Isaías 53:1 en adelante, que habla de Cristo, el sufrimiento de Cristo, ha entendido el etíope y le dice: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. A lo cual respondió el etíope: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la confesión. Descendieron ambos y fue bautizado el etíope. Así recibió el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Y no quiero cansarle, lo dejaré ahí. Usted puede llamarme, puede conseguir mi número de teléfono, que es 703-585-8343. Estamos para servirle. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Que el Señor les bendiga.